Comenzamos la segunda clase de este libro de escatología, donde vamos a aprender hoy del rapto, o también llamado arrebatamiento. La página 9. Vamos a hablar lo primero que aparece, que habla la naturaleza del arrebatamiento, es decir, el cimiento de la creencia, de la doctrina del arrebatamiento. Página 9, donde pone naturaleza del arrebatamiento. Vamos a ir al libro. Dice la palabra, dice: los cristianos por toda la historia han creído y siguen creyendo en la promesa que Jesucristo volverá a la tierra con poder y gloria. Creemos que su reino eterno será establecido por él en la tierra nueva y los cielos nuevos, y que serán días de gran eterna bendición, justicia y paz incomparables. También entendemos a través de las Escrituras que la venida de Cristo pondrá fin a los días de la gran tribulación y acabará con el mundo como le conocemos hoy, y que el castigo de Dios será sobre la tierra en los días del fin. Su venida marcará el fin del gobierno humano y dará comienzo al gobierno celestial del reino de Dios, o el reino de los cielos, de acuerdo como le llama el evangelista en Mateo. Será entonces el fin de este siglo, edad o era, como les describe Jesucristo en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 13, verso 35 al 48. Juntamente con eso creemos que otra promesa de Cristo, que dijo: volverá por nosotros y nos tomaría a sí mismo, para que donde Él esté, nosotros estemos por siempre con Él. Juan 14, verso 2 y 3. Este evento es conocido como el arrebatamiento de la Iglesia, de acuerdo a estos pasajes y a estos versos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16-17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo cual, cuando hablamos del arrebatamiento, la Biblia enseña que Cristo vendrá a arrebatar a la Iglesia, es decir, a los que durmieron en Cristo, que resucitarán primero, y después los que se hallen vivos en la tierra, que serán transformados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 54, dice la palabra: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptible, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. En 1 Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el Señor el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En Juan 14, 2 y 3 también dice la palabra: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no lo fuere, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A este maravilloso evento se le conoce de diferentes maneras, a saber, como el rapto, el arrebatamiento, la traslación, el traslado. También hay nombres como la parusia, el arpazo. Todos los textos que hemos leído ahora es el cimiento, la naturaleza. Es decir, lo que sostiene esta doctrina del arrebatamiento. Hay muchos versos a lo largo de la palabra y muchos pasajes, pero estos tres son los puntuales, que es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Corintios capítulo 15 y el Evangelio de Juan capítulo 14. Posiblemente haya más nombres, pero lo más importante no es cómo se llama, sino el hecho de que va a ocurrir pronto, en cualquier momento, en un parpadeo, ocurrirá el arrebatamiento. No me atrevo a poner, hermanos, fecha, ya que la palabra del Señor lo prohíbe, pero sí me atrevo a decir que estamos en los últimos tiempos. Y quiero, hermanos, deciros que en un porcentaje alto, no pongo tampoco el número del porcentaje, pero me atrevo a decir en un porcentaje alto, puedo equivocarme, que somos la generación del rapto, tal y como están las cosas, ¿vale? No lo hablo acerca de las circunstancias del virus, sino por las circunstancias de alrededor, la corrupción del pecado, la política, los nuevos órdenes mundiales que quieren poner, las nuevas leyes, y tantas cosas
que están apuntando de que el Señor viene en breve. Vamos al número B, que es en la página 10, donde dice acompañamiento de la traslación. Significa que vamos a ver quiénes experimentarán el arrebatamiento. Este acontecimiento consiste de 3 grandes actos de la divina omnipotencia que ocurrirán en un momento. 1 Corintios 15:52. Primero, los creyentes fallecidos. Se efectuará la resurrección y la transformación de los creyentes que estén muertos en el momento de este acontecimiento, tal como lo declaró Pablo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses capítulo 4:16. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. 1 Corintios 15:52. Primeramente es la resurrección de los muertos, es decir, de los cristianos que han partido en el tiempo de la Iglesia, de la gracia. Segundo, los creyentes que están vivos. Habrá una transformación de los creyentes que estén vivos en el momento de este acontecimiento. Al mismo tiempo que los cristianos muertos estén siendo resucitados incorruptibles, los vivos serán transformados. 1 Corintios 15:52. Porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15:53. Primeramente son los muertos en Cristo y segundo, los que queden aquí en la iglesia son arrebatados. Antes que venga el juicio, la iglesia será arrebatada. Y tercero, todos los creyentes. Finalmente habrá una traslación de todos los creyentes para estar con el Señor en el aire, los que hayan sido resucitados y transformados, y los que estén vivos y hayan sido transformados serán llevados al mismo tiempo a los cielos, tal como lo expresó Pablo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Primeramente son los hijos de Dios en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia. Ahora mismo estamos en el tiempo de la gracia, aún en el periodo de la iglesia. De hace 2000 años, todos en estos 2000 años, cientos y miles de personas han partido con el Señor siendo creyentes. Ahora sus espíritus y sus almas están en el cielo, pero sus cuerpos están aquí en la tierra. Entonces, dice la palabra del Señor que en el tocar de esa trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, el espíritu y el alma descenderá, el Espíritu Santo los resucitará y los ascenderá al cielo. Y después, en un mismo instante, pero primeramente los muertos en Cristo, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra que también los que están vivos, por ejemplo, ahora nosotros, seremos arrebatados y nuestro cuerpo glorificado, transformado. Al final todos los creyentes, de tantos que estaban muertos como los vivos, seremos resucitados con el cuerpo semejante a la gloria de Cristo, y todos subiremos a esa nube de gloria y entraremos al reino de los cielos. Vamos a leer ahora donde pone C, participantes en la traslación. Voy a permitir a mi hermano Adán que él tome el micro y nos hable acerca de todo este grupo de la C, ¿vale? Y luego ya pues entraré yo. Adelante, Adán, hermano mío. Amén. Participantes en la traslación. El arrebatamiento o traslación de la Iglesia incluirá a cada verdadero creyente. Este acontecimiento envuelve únicamente y exclusivamente a la Iglesia. Número 1. El número de los que pertenecen a la Iglesia verdadera que participarán en este acontecimiento incluye a todos los creyentes salvos. Pablo declara: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 1 Corintios 15:51. No existe ni la más mínima declaración en cuanto que alguno de los santos que pertenece a la Iglesia, que son fieles, será dejado atrás. 2. Naturaleza. La naturaleza de la traslación hace que el asunto sea aún más cierto. El arrebatamiento es una parte de la salvación, que es totalmente por gracia. Los verdaderos creyentes somos hijos de luz e hijos del día. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 5. Al ser tal cosa, todos participarán en el aspecto final de la salvación. Número 3. La necesidad de la traslación de todos los verdaderos creyentes es una consecuencia lógica si los estímulos de la palabra han de tener algún valor. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 18. Carece de significado si es que no es la totalidad de los creyentes fieles a la que participa en el arrebatamiento. El escape de la tribulación no podría ser cierto si es que no todos participan de este acontecimiento. Apocalipsis 3:10 y Juan 5:24. La complementación de la salvación a la venida de Cristo
no podría ser cierta si es que alguno está excluido del arrebatamiento. Compare apoderarse, Juan 6:15, y arrebata con Juan 10:12. En cada caso, la palabra griega en el origen es la misma que se ha traducido arrebatados, arpazo, tomar por la fuerza, en 1 Tesalonicenses 4:17, 1 Tesalonicenses 5:23, 1 de Juan 3:2 y Romanos 8:23. Aclaramos que la Iglesia e Israel son dos grupos de personas distintas y que Dios tiene un plan divino con cada uno de ellos. La Iglesia son todos los hombres y mujeres fieles que aceptan a Jesús como su Salvador personal, sea del pueblo que sea, incluidos los judíos. Israel, el pueblo de Dios, por culpa de rechazar al Mesías en su primera venida, confirmó el plan de Dios para con ellos, y como consecuencia Dios comenzó a desarrollar el misterio de la Iglesia, misterio que ya previó antes de los siglos. La Biblia declara que la traslación de la Iglesia es un misterio. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15, 51 al 53. La palabra misterio aparece 27 veces en el Nuevo Testamento. Se refiere a un secreto en los consejos divinos en los tiempos del Antiguo Testamento, secreto que ha sido revelado a los creyentes del Nuevo Testamento. Puesto que la Iglesia era un secreto en los tiempos del Antiguo Testamento, es obvio que los acontecimientos relacionados con la Iglesia eran del mismo modo secretos. Por consiguiente, es del todo evidente que el plan de Dios para la Iglesia fue definitivamente mantenido en secreto hasta que llegó el tiempo de revelarlo a los escritores del Nuevo Testamento. Diferentes teorías sobre el traslado o arrebatamiento. En cuanto a este tema, hay grupos de intérpretes premilenaristas que están divididos principalmente en 4 puntos de vista diferentes. Punto número 1, traslado parcial. Solo serían arrebatados los que estén velando, dejando así parte del cuerpo que pase la tribulación. Número 2, traslado durante la tribulación. Esta creencia dice que la Iglesia estará en la tierra hasta la primera mitad de la semana de la tribulación. Número 3, traslado después de la tribulación. Esta creencia dice que la Iglesia pasará la tribulación. Y número 4, traslado antes de la tribulación. La Iglesia no pasará por la tribulación, será trasladada antes que acontezca cualquier evento relacionado para el tiempo de la ira. Puesto que llevaría mucho espacio y tiempo examinar cada una de las teorías sobre el arrebatamiento, creo que es mejor ver extensamente lo que nosotros creemos con la creencia y la base, dejando que sea la Biblia la que hable y diga lo relacionado a este tema. Creencia: la traslación de la Iglesia tendrá lugar antes de la tribulación, esto es, antes del tiempo futuro preanunciado de tribulación que precede a la introducción del reino milenial. Es decir, la Iglesia no pasará por la gran tribulación, será trasladada antes que acontezca cualquier evento relacionado para el tiempo de la ira. Hay muchos argumentos para apoyar esto. Haremos un análisis en una serie de 7 puntos que creo serán suficientes para tener material sobre este tema. Bueno, lo que ha dicho nuestro hermano Adán, sobre todo vamos a centrarnos en el último punto, la D, ¿vale? Que habla de diferentes teorías sobre el traslado o arrebatamiento. Lo otro, pues más o menos lo he explicado en el anterior, que es más o menos acerca de participantes de la traslación, que es el número, naturaleza y necesidad. Y nos saltamos esto porque ya lo he explicado en el anterior y nos centramos ahora en el D, ¿vale? Que habla de que habrá un traslado parcial. En esta teoría del arrebatamiento hay 4 creencias, que es traslado parcial, traslado durante la tribulación, traslado después de la tribulación y traslado antes de la tribulación, ¿vale? Entonces quiero centraros en lo que creemos nosotros. Nosotros, hermanos, somos pretribulacionistas. Están los pretribulacionistas, que somos nosotros antes que el juicio venga de la tribulación, la Iglesia es arrebatada. Están los medio tribulacionistas, que creen que vamos a pasar la Iglesia media tribulación. Y luego están los post-tribulacionistas, que creen que vamos a pasar toda la tribulación. Pero vamos a ver, hermanos, en el libro de la palabra, en el libro vamos a ver cómo ellos muestran un estudio acerca de, dan 7 motivos, si no mal recuerdo, acerca de por qué no vamos a pasar la tribulación, ¿vale? Y el primero es interpretación literal.
la Biblia tiene interpretación propia y habla bien claro. El arrebatamiento de la Iglesia es el resultado apropiado de una interpretación literal de las Escrituras. Los eruditos insisten que las Escrituras son la fuente de información sobre el tema del arrebatamiento de la Iglesia. Esto se basa en el hecho de la inspiración, autoridad e infalibilidad de la palabra de Dios. Un análisis de los métodos de enfoque de la Escritura revela el hecho y culmina con el enfoque literal de la Escritura, se culmina en el arrebatamiento pretribulacional. Este enfoque descubre que Cristo prometió a sus discípulos, el primer contingente de la Iglesia, que Él regresaría al Padre, en donde prepara el lugar para ellos. Luego Él volvería y los recibiría junto a sí para que estuvieran con Él para siempre. Juan 14, 1 al 3. B. Más tarde la palabra de Dios explica de qué modo la Iglesia sería llevada a su presencia. Los creyentes vivos y muertos serán arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 17. Arrebatados ha sido traducido al latín por una forma de la palabra rapere, que significa tomar por fuerza, de donde viene la palabra arrebatamiento. C. La Biblia deja en claro que todos los miembros de la Iglesia participarán en este acontecimiento. 1 Corintios 15, 51 al 52. D. Es una promesa de la Iglesia de Asia, y por medio de esa congregación local a toda la Iglesia, Cristo declara que los creyentes serán guardados, atención, serán guardados de la hora de la prueba, no en la hora de la prueba. La palabra en significa dentro y la palabra de significa fuera. Es decir, el Señor promete a esta iglesia de Asia de que el Señor, si ellos guardaban la palabra, Él les iba a guardar de fuera de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esa frase de en a de tiene dos significados totalmente distintos. Si sería en la hora de la prueba, significa que Dios iba a guardar a la iglesia dentro de la tribulación, pero al decir de la hora de la prueba significa que los va a guardar fuera de la iglesia, lo que significa que el Señor los va a arrebatar antes de que venga la hora de la prueba al mundo. Luego, un mensaje escrito a la iglesia de Tesalónica revela el hecho que este tendrá junto antes de la tribulación el que lo detiene, que es el Espíritu Santo, juntamente con la iglesia, que es su lugar de morada, han de ser sacados del mundo. Segunda de Tesalonicenses 2, 6 al 7, y entonces, partícula que denota tiempo, se manifestará aquel inicuo, el cual es el anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Aquí está hablando en estos pasajes, en este pasaje de Tesalonicenses 2, de que hay alguien que en el presente lo detiene, y dice que es el Espíritu Santo mediante el poder de la iglesia. Seguimos leyendo, dice: este hombre es quien hará un pacto con la nación de Israel por un periodo de 7 años, Daniel 9:27. La semana Septuaginta marca el periodo que en todo lugar se conoce como la tribulación. De esta manera la interpretación literal de la Escritura llega hasta un arrebatamiento pretribulacional de la iglesia. Este es el primer punto de por qué no pasamos la tribulación, por la interpretación literal de las Escrituras, que hablan bien claro. Segundo, el arrebatamiento de la iglesia es la conclusión de una exégesis consecuente de los pasajes proféticos. Es decir, la palabra del Señor, hermanos, nos enseña que si examina los pasajes proféticos, concuerdan que antes de la tribulación la iglesia será arrebatada. Concuerda la palabra del Señor en los pasajes proféticos. Cuando se une un enfoque literal de las Escrituras con una exégesis consecuente de pasajes proféticos estratégicos, hay evidencia incontrovertible y una conclusión ineludible que la Biblia enseña un rapto previo a la tribulación para la iglesia. En este punto, donde otras teorías del arrebatamiento siguen un curso desviado, ignoran el contexto, se afirman tan solo en parte del pasaje o redefinen un curso desviado. Ignoran el contexto o se afirman tan solo en parte del pasaje o refinen el significado de las palabras o espiritualizan o emplean algún otro subterfugio para eludir el significado claro del pasaje. Esto puede observarse en el trato de pasajes como Juan 14:1, Tesalonicenses capítulo 4, 1 Corintios 15, Apocalipsis 3:10 y 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 6 y 8. Un lector desprejuiciado debería llegar a la conclusión de que la promesa de Cristo de volver
donde dice Juan 14, 1 al 3, debe significar que Él volverá del mismo modo que se fue, en forma personal. La muerte de los santos y la venida del Espíritu Santo difícilmente bastará para cumplir lo que Él quiso decir. También debe significar que Él llevaría a los creyentes a la casa del Padre, no como espíritus desprovistos de cuerpo, sino como ellos son, una entidad humana completa. El pasaje 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18 dice que significa que los santos resucitados y los que viven y que sean transformados serán arrebatados en el aire mismo al mismo tiempo. Esta traslación a la presencia de Cristo es un misterio que se ha revelado ahora en 1 Corintios 15, 51 y 52. La resurrección de los muertos no es misterio, pero la transformación de los santos vivientes y la transferencia de todos los santos de la Iglesia al cielo es ciertamente un secreto ahora revelado. Un examen cuidadoso de Apocalipsis 3:10 revela el hecho que los santos vivientes se verán librados de un tiempo sin precedentes de tribulación que ha de venir sobre la tierra. Una exégesis cuidadosa de 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 6 al 8 indica que alguien que detiene será quitado. Este restringente debe ser el Espíritu Santo. Él ha sido el responsable de restringir el mal a través de toda la historia humana y ha cumplido esta función por medio del pueblo de Dios. En esta dispensación el pueblo de Dios es la Iglesia. Mediante el arrebatamiento la Iglesia será sacada de la escena y en ese sentido Espíritu Santo será removido. Esto sobre el camino para que aparezca el anticristo en la escena, para que haga su pacto con Israel, que dice Daniel 9:27, e introduzca el periodo de la gran tribulación. Todos los pasajes proféticos tienen una línea profética que se complementan y si se lee con humildad, la Biblia te enseña claramente que el arrebatamiento es antes que venga la tribulación. Tercero, el arrebatamiento de la Iglesia es un aspecto importante de la doctrina de la Iglesia. Es decir, la Iglesia primitiva creía en el inminente rapto de la Iglesia. Seguimos leyendo el libro. No solamente es la doctrina de la Iglesia un segmento importante de la teología en general, que provee el contexto doctrinal para la integración del arrebatamiento. El premilenialismo como un todo depende de una correcta comprensión de la Iglesia como una compañía de los salvados distinta de Israel. Esta definición particular de la Iglesia es indispensable. Si los salvados de todas las épocas están comprendidos bajo el término Iglesia, entonces el testimonio impresionante de las Escrituras es que la Iglesia pasará por la tribulación. Por otra parte, si el término se refiere a una compañía separada de santos que pertenecen a la presente dispensación, entonces un arrebatamiento no solamente es posible, sino que es del todo probable. Por consiguiente, la naturaleza precisa de la Iglesia es un prerequisito para esta discusión. La palabra griega eclesia aparece en el Nuevo Testamento en una variedad de usos. Se le emplea para una asamblea política de ciudadanos libres, donde pone referencia a Hechos 19:32, 39:41. También se refiere para la asamblea judía del Antiguo Testamento, Hechos 7:38, y también se refiere para la Iglesia cristiana. Con referencia específica a la Iglesia cristiana se le emplea para designar a todo el pueblo de creyentes verdaderos, Efesios 1:22-23, y a la congregación local, 1 Corintios 1:2, y también el cuerpo de los que profesan ser creyentes sobre la tierra en algún periodo definido, Hechos 9:31. La misma palabra se emplea como equivalente del cuerpo, 1 Corintios 13:27, y como tal incluye solamente a los que son salvados en esa época. En el sentido en que la palabra iglesia incluye a los salvados de esta época, fue que Cristo afirmó que edificaría a su iglesia, Mateo 16:18. Él comenzó este misterio el día del Pentecostés, según lo había prometido, Hechos 1-5, 11 y 15. Mediante el bautismo del Espíritu Santo, del Espíritu, todo verdadero creyente es colocado en el cuerpo de Cristo, la iglesia, 1 Corintios 12:13. De este modo, una nueva sociedad de los salvados se inició en forma totalmente distinta de Israel y se distingue de allí en adelante de los judíos y de los gentiles, 1 Corintios 10-32, Hebreos 12-22-24. Un acontecimiento que está relacionado de manera vital con la Iglesia hace que el misterio de Dios durante esta dispensación llegue a su fin. Es en el arrebatamiento de la Iglesia justamente antes de la tribulación cuando Él comienza de nuevo a tratar con Israel, Daniel 9:27, a lo cual Pablo alude
como a un misterio. 1 Corintios 15, 51, 52. Todo lo que acabamos de leer del punto 3 significa de que aparte que la Iglesia creía en esta doctrina sí o sí, que el arrebatamiento era inminente, que también la Iglesia es un periodo, una administración distinta a las demás. No es todo Iglesia. En los del Antiguo Testamento, en ese instante no era la Iglesia, pero sin embargo cuando entró la Iglesia también marcó una administración, la gracia. La gracia siempre ha sido manifestada desde los principios de los hombres, pero la administración de la gracia, el mover de la gracia fue desde que el Espíritu Santo se derramó en el Pentecostés. Cristo muere en la cruz y resucita, establece su bendición y su gracia y se manifiesta la Iglesia en el Pentecostés. Entonces vemos que este acontecimiento es único y exclusivo, el arrebatamiento, para la Iglesia, no para las personas creyentes del Antiguo Testamento, sino para la Iglesia exclusivamente. Vamos al cuarto punto. El arrebatamiento de la Iglesia no necesita comprobarse, sino que se deduce fácilmente por la inminencia en la doctrina. Los pasajes no ligan ni con Israel ni con el milenio, ligan con el arrebatamiento. Es más de lo mismo que os acabo de hablar, de que esto es exclusivamente único para la Iglesia. La promesa de Cristo, seguimos leyendo ahora el libro, la promesa de Cristo a la Iglesia de que Él vendrá de nuevo y que llevaría a los creyentes a la casa del Padre, fue algo que Cristo refiere en Juan 14, 1, 3, como un suceso que se realizará inminentemente, pero aquí, por primera vez, Cristo declara que al venir llevará a la Iglesia al cielo. El arrebatamiento de la Iglesia podría encajar con esta declaración, pero las promesas a Israel jamás armonizarán con ella. Todavía más no se hace referencia a tiempo en esta promesa a la Iglesia. Él sencillamente dice, vendré otra vez, Juan 14:3. El original griego es un tiempo presente, con el sentido de futuro inmediato. Esta idea futurista lleva la posibilidad de la venida de Cristo ahora mismo, al presente inmediato, y hace que su venida sea inminente, esto es, posible en cualquier momento. Ningún signo, señal, acontecimiento o circunstancia está ligado con esta venida de Cristo por la Iglesia. Las exhortaciones a la sobriedad, al estado de alerta, a la fidelidad y a la conducta espiritual están en completa armonía con esta promesa. Igualmente, esto está en completa armonía con el esquema profético de las 70 semanas de Daniel. Las primeras 69 semanas terminaron en la cruz, cuando Cristo muere. La semana Septuaginta está todavía en el futuro, porque no hay periodo alguno de 7 años que cumpla Daniel 9:27. Desde la cruz hasta este momento, eso deja el periodo intermedio sin determinación y el comienzo de la semana Septuaginta sin una fecha específica. El arrebatamiento que procede de la semana Septuagésima y que sirve de introducción a la misma está por consiguiente sin fecha, inminente y posible en cualquier momento. Es decir, las 69 semanas acabaron en la cruz de Cristo, y de la cruz de Cristo hasta la Septuaginta, hasta la 70 semana, llevamos un periodo de por decirlo así, de pause, no de stop, sino de pause, ¿vale? De 2020 años llevamos un periodo de gracia donde el Señor está ofreciendo oportunidad y gracia a la Iglesia, y que la Iglesia se mantenga en santidad, y cuando la Iglesia sea arrebatada, entonces se efectuará la Septuaginta semana de Daniel, la 70ª semana de Daniel. Quinto, el arrebatamiento de la Iglesia pone en operación una clara cronológica de acontecimientos del fin. Significa que por el arrebatamiento conocemos el orden de los eventos escatológicos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice, es importante para el arrebatamiento pretribulacional, es decir, para nosotros, y para su relación con la cronología de los acontecimientos que siguen. El restringente de este pasaje no puede ser entendido si no se observa el hecho de que está relacionado con el hombre de pecado o inicuo, el misterio de la iniquidad. Versículo 7. Aunque se han hecho muchas sugerencias en cuanto a la identidad del que lo detiene, hay tan solo uno que realiza esta función en relación con el pecado, y eso es el Espíritu Santo.
Todavía más él realiza esta función valiéndose del pueblo de Dios, del mismo modo como el Espíritu vino en el día del Pentecostés para hacer morada a la Iglesia. Él será en el momento del arrebatamiento, es el Espíritu Santo que está en la Iglesia, será quitado, llevado fuera del camino. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7. Este acontecimiento abrirá el camino para la revelación del anticristo, el inicuo. Segunda de Tesalonicenses 2, 6, 7. En ese momento específico es entonces que se revelará el inicuo. Desde este punto en adelante se desarrolla una clara cronología de los acontecimientos. El anticristo subirá rápidamente al poder y efectuará el renacimiento del imperio romano mediante una confederación de 10 potencias, Daniel 7, 23 al 24 y Apocalipsis 17, 11 al 13. Esta figura mundial hará entonces un pacto con la nación de Israel que cubrirá un periodo de 7 años, Daniel 9, 27. Con el fin de hacer sentir su autoridad sobre los hombres, organizará una persecución que aumentará cuando llegue al poder mundial y finalmente se volverá en contra de la nación de Israel durante los últimos 3 años y medio de su reinado. Daniel 9:27 y Apocalipsis 12, 6 al 14. Al concluir este periodo, Cristo viene en la gloria de la tierra y destruye al anticristo e introduce el milenio, donde lo aparece en 2 Tesalonicenses 2:8 y Apocalipsis 19, 11 al 21. Aquí nos está enseñando, hermanos, que todos los eventos que se van a efectuar después del arrebatamiento, el arrebatamiento pone en orden a todo lo que va a pasar después, es decir, por el arrebatamiento conocemos el orden de todos los eventos escatológicos. Sexto, el arrebatamiento está en armonía con las promesas hechas a la Iglesia en cuanto a la salvación, en su salvación. La salvación es por gracia de principio a fin. Para la Iglesia, el arrebatamiento es el aspecto concluyente de su salvación. Esto incluye resurrección de los muertos para aquellos que han muerto en Cristo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, 15 y 16, y transformación para los que están vivos cuando ocurra este acontecimiento, 1 Corintios 15, 52 al 53, y traslación de ambos grupos de la presencia del Señor de Jesucristo, es decir, los muertos en Cristo y la Iglesia será arrebatada, Juan 14, 1 al 3. Para estimular a los santos sobre este asunto, sobre este punto, se les informa que estén alertas y que experimenten el arrebatamiento al mismo tiempo. El único significado que puede tener esto es que la Iglesia escapará de este periodo de juicio que ha de venir sobre este mundo, Apocalipsis 3 al 10. El periodo completo de la semana septuagésima es de juicio, Apocalipsis 14, 7. De carácter penal, Apocalipsis 16, 7. Puesto que a la Iglesia le fue prometido que no vendrá a juicio, Juan 5, 24 y Romanos 8, 1. Se deduce por consiguiente que ella debe ser removida mediante el arrebatamiento antes que el periodo comience. Es claramente un tiempo de ira, pero puesto que la promesa fue que no estaba designada para ira, entonces ella deberá ser librada de este periodo mediante el arrebatamiento. La ira y el juicio de este periodo son de tal naturaleza que la mera discriminación, como en el caso de Israel en Egipto, difícilmente proveerán lo necesario, pero la traslación desde la tierra satisfará las necesidades de la Iglesia y las condiciones de la promesa. El arrebatamiento forma también parte de esa promesa de salvación, que es una promesa completa, extraordinaria, porque el arrebatamiento, hermanos, apunta a una salvación más completa, ya que los que parten ahora parten con el Señor, son conscientes, tienen sentimientos, emociones, saben quién son, quiénes fueron, quiénes tienen, quiénes no. Es decir, son completos en cuanto al saber y en cuanto al tener, pero aún están incompletos porque no tienen ese cuerpo glorificado, ya captado para vivir a la gloria y a la imagen de semejanza de Cristo en cuanto al cuerpo. Pero el arrebatamiento apunta a mayores proezas, ya que cuando suene la trompeta los muertos en Cristo resucitarán con ese cuerpo glorificado y la Iglesia será arrebatada con el cuerpo transformado. Séptimo, el arrebatamiento es apoyado por la enseñanza del libro de Apocalipsis. Esta doctrina del arrebatamiento, hermanos, está fundamentada por varios pasajes que hemos dicho, pero donde más, hermanos, está fundamentada es en Apocalipsis. En Apocalipsis es donde más está fundamentada. En el libro de Apocalipsis no hay mención de la Iglesia sobre la tierra. Durante el periodo de la tribulación, cubiertos por los capítulos 4 al 19, es decir, de Apocalipsis 1 al 3,
sí que hay mención de la iglesia. De hecho, aparecen las 7 iglesias de Asia, Filadelfia, Efeso, Esmirna, es decir, y bastantes iglesias que habla, son 7, y creo, hermanos, si no me equivoco, que son 20 veces mencionadas, Apocalipsis capítulo 1 al 3, la iglesia. Es decir, durante el capítulo 4 al 19 no hay mención de la iglesia como tal sobre la tierra, pero en los 3 primeros capítulos de Apocalipsis la iglesia es mencionada muchas veces como estando sobre la tierra. Pero el libro permanece extrañamente silencioso entre los capítulos 4. Se hace referencia a los santos que están sobre la tierra durante este periodo, pero no hay indicación de que estos pertenezcan a la iglesia. En armonía con la doctrina de la iglesia debe presumirse que estos pertenecen a otra compañía de los salvados. Por otra parte, se menciona específicamente la iglesia como estando en el cielo durante el periodo cubierto por estos capítulos. El tabernáculo de Dios, que es la iglesia, está en el cielo durante este periodo de tiempo, es decir, sobre toda la tribulación. La novia de Cristo, la iglesia, está en el cielo, preparándose y uniéndose al Hijo de Dios durante este periodo. La escena de las ceremonias es en el cielo, y allí es donde tiene lugar la boda. Apocalipsis 19, 1 al 7 al 8. Otro aspecto de esta boda tendrá lugar cuando el novio regrese con su novia a la tierra, al fin del periodo de la tribulación, Mateo 25:1. Pero durante este periodo la novia estará en el cielo preparándose para las bodas, Efesios 5:27. Es decir, que la palabra del Señor aquí, en esto que acabamos de leer, según el contexto de la palabra, la iglesia está en el reino de los cielos. De Apocalipsis 1 al 3 nos enseña que la iglesia es mencionada más de 20 veces, pero del 4, Apocalipsis 4, el capítulo 19 de Apocalipsis, ahí ocurren todos los eventos de los 7 años de tribulación y la iglesia no es mencionada ni una sola vez. ¿Por qué? Porque la iglesia en esos 7 años está en el reino de los cielos, celebrando el tribunal de Cristo y celebrando las bodas del Cordero. Seguimos leyendo. Los ejércitos del Señor, constituidos por la iglesia, vienen desde el cielo a la tierra al fin del periodo de la tribulación, Apocalipsis 19, 11 al 14. Se les describe como vestidos de lino, limpio y blanco, y no en presunción suponer que esto ocurrió en el tribunal de Cristo, y es descrito previamente en este mismo capítulo, Apocalipsis 19, 7 al 8. Cuando Cristo viene en su gloria a la tierra, estos ejércitos le siguen, puesto que ellos no podrían venir desde lugares celestiales si es que primeramente no hubiesen sido llevados allí. Debe entenderse que son llevados al cielo en el arrebatamiento antes de que comience la tribulación, y a través de este periodo han permanecido allí, alejados de las escenas de persecución, de ira y de juicio. Aquí está connotando una nueva connotación de que la iglesia no va a pasar la tribulación. ¿Por qué motivo? Porque cuando la iglesia viene, cuando acaba la tribulación, cuando la iglesia viene con Cristo, si es que viene con Cristo y está en el cielo, es porque antes de la tribulación ha subido al cielo. Es decir, antes de que baje con Cristo en el milenio, es porque ha subido con Cristo en el arrebatamiento primero, ¿vale? Y aquí, hermanos, quiero dar yo también 3 cimientos para que os sirvan también de que la iglesia no va a pasar la tribulación. Voy a tocar algún pasaje donde los post-tribulacionistas, los que creen que vamos a pasar toda la tribulación, agarran estos pasajes, ¿vale? Mira, vamos a ver, hermanos, en el contexto cómo Pablo hace referencia a los que son de la iglesia, que van a experimentar el arrebatamiento, y a los que no son de la iglesia. Primera vez Tesalonicenses capítulo 4 al 16 al 18, y también la continuación de ese mismo capítulo, donde dice también en Tesalonicenses capítulo 5 verso 1 y 3, vamos a hacer la diferencia, donde dice Pablo que ellos no la van a pasar, y donde dice Pablo que los demás sí la van a pasar. Vamos a leerlo, ¿vale? Leerlo conmigo desde casa si queréis. Primera vez Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 hacia adelante. Atención, vamos a ver la diferencia de cómo Pablo lo hace, ¿vale? Porque esto os vendrá muy bien el día de mañana para hacer estudios acerca de esto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí hace referencia ¿a quién? A los muertos en Cristo en el periodo de la gracia, de la iglesia. Los que han partido con el Señor vendrán y resucitarán. Atención, ya le dice: luego nosotros, ¿quiénes? Pablo, los que vivimos, la iglesia que vivimos, ¿ves? Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, ¿ves? Aquí Pablo se ha metido a él y a la iglesia en el arrebatamiento.
Pero vamos a ver, hermanos, en el siguiente capítulo, ya que es la continuación de lo que estaba leyendo. Y ahora dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y ahora dice que cuando digan, atención, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, sobre ti no, Pablo, claro, sobre mí no, porque yo he experimentado primeramente, ya que soy de la iglesia, el arrebatamiento, pero sobre los que se queden vendrán destrucción repentina como los dolores en la mujer encinta, y atención, y no escaparán. No dice y no escaparemos, sino no escaparán, haciendo diferencia entre la iglesia y los que se queden en la tribulación, porque no han sido arrebatados en el arrebatamiento. Otro cimiento, y aquí, hermanos, se agarran los post-tribulacionistas, los que creen que vamos a pasar toda la tribulación. Se agarran, hermanos, a este pasaje. Y lo vamos a leer, hermanos, despacio para poder entenderlo, ¿vale? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 5 y 6 al 8. Dice así. Presten atención. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, atención, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Si este pasaje, hermano, lo dejas así, los postribulacionistas tienen razón. ¿Por qué motivo? Porque dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? No vendrá Jesús sin que antes venga a la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si dejas esos versos ahí, tienen razón. Pero mire lo que sigue leyendo, hermanos, en el verso 6. Y ahora vosotros sabéis qué lo detiene. Aquí lo detiene al que ha dicho que se iba a manifestar, al hijo de perdición, al anticristo, porque ya sabéis al presente que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Atención, está contando, hermanos, un suceso, pero lo cuenta, hermano, cuenta los acontecimientos no de principio a fin, sino de fin al principio. Por eso está diciendo en los primeros versos que dice que antes del milenio es el anticristo, por supuesto, antes de que Cristo establezca su reinado milenial, antes se manifestará el anticristo en la tribulación, pero en los siguientes versos dice que antes que del anticristo se manifieste, la iglesia será arrebatada. Es decir, pone el orden a los eventos escatológicos, pero ese orden escatológico lo pone de final al principio. Está contando una historia bien ordenada, pero la cuenta desde el final al principio. Antes de que el milenio se efectúe, se efectuará el anticristo y su reinado en los 7 años de la tribulación, y antes que se manifieste el anticristo, la iglesia será arrebatada. Los postribulacionistas se quedan con estos versos, con los primeros 5 versos, pero no siguen leyendo, porque al presente ¿quién lo detiene? ¿Y quién lo detiene? La iglesia, mediante el poder del Espíritu Santo. Y el último, hermano, cimiento que quiero dar, y esto, hermanos, me llena de gozo y de alegría: la iglesia no pasa la tribulación por la sangre de Jesús. Sí, hermanos, la iglesia no pasa la tribulación por la sangre de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque por la sangre de Jesús somos perdonados, Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por la sangre de Jesús somos justificados, Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por la sangre de Jesús somos reconciliados, Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante
la sangre de su cruz. Por la sangre de Jesús somos rescatados, 1 de Pedro 1, 18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Atención, si Dios deja a la iglesia la tribulación, está diciendo que es pecadora. Por lo tanto, al decir que la iglesia es pecadora, está dando este mensaje: la sangre del Hijo no ha sido suficiente para perdonarla. Si la iglesia pasa la tribulación, Dios está diciendo que la sangre de su Hijo no tiene potencial para limpiarla, ya que la iglesia es pecadora y tiene que pasar por el juicio. Dice en Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de ti, dice Jehová el Señor. Pero, hermanos, tengo que decirlo porque lo creo: al pecador más vil, más villano y peor de todos los tiempos, se arrepiente de sus pecados, cree en el Hijo, nace de nuevo y por la sangre de Cristo lo limpia, lo justifica, lo purifica, lo perdona, lo redime, lo limpia, y suena la trompeta, y ese hombre que se ha arrepentido de sus pecados se va al reino de los cielos, porque la sangre lo ha limpiado, lo ha justificado, lo ha redimido, lo ha reconciliado con el Padre. El Padre ya no ve sus pecados, sino ve el Hijo en él. Por lo tanto, cuando suene la trompeta, como el juicio es para los pecadores, como la iglesia ha sido limpia por la sangre de Cristo, la iglesia, como no es pecadora, será arrebatada al reino de los cielos. Por esto y por muchos motivos más que podríamos decir, la iglesia no pasa, hermanos, la tribulación. Hay que creerlo porque es así, hermanos. Hay que leer la Biblia con humildad. Hay que leer la Biblia, hermanos, con humildad. Y la Biblia te enseña que la iglesia no va a pasar la tribulación. Si así lo fuera, hermanos, si la iglesia pasaría la tribulación bíblicamente, yo no podría decir otra cosa. Pero como la Biblia lo dice, lo tengo que decir: la iglesia será arrebatada antes que venga el juicio y se desenvaine la espada derramando justicia a aquellos que no han aceptado al Hijo y han practicado el pecado. Antes que la espada se desenvaine y derrame juicio, la iglesia será arrebatada, trasladada al reino de los cielos. Vamos al último punto, hermanos, que dice problemas cronológicos. Dice: la trasladación de la iglesia levanta ciertos problemas cronológicos, como por ejemplo lo respecto al tiempo de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Este interrogante se levanta respecto de si los santos del Antiguo Testamento estarán incluidos en la resurrección juntamente con la iglesia. Los santos del Antiguo Testamento pertenecen a la primera resurrección porque esta es la resurrección de los salvados, Apocalipsis 26. Pero la primera resurrección consiste de tres diferentes compañías. Primero, Cristo, las primicias, 1 Corintios 15, 20. La iglesia, el arrebatamiento, 1 Corintios 15, 51 al 52. Tercero, los santos de la tribulación y los del Antiguo Testamento y la segunda venida en gloria, Apocalipsis 25 al 9. Aparentemente los santos del Antiguo Testamento serán resucitados después del periodo de la tribulación, donde dice en Isaías 27, 19 al 21. Está dirigido al pueblo de Israel. A partir de este texto, parecía que la frase "en tanto que pase la indignación" se refiere a la protección de los santos del Antiguo Testamento durante el periodo de la ira de Dios sobre el mundo. Al fin de este periodo, ellos saldrán de los aposentos, del estado de espera a la resurrección, Daniel 12, 1 al 2. Sugiere que al fin del periodo de la tribulación los santos del Antiguo Testamento despertarán, es decir, resucitarán. De cualquier modo, parece totalmente evidente que la resurrección de los santos del Antiguo Testamento no puede preceder a la iglesia, Hebreos 11:40. Con frecuencia se expresa la pregunta de si los santos de la tribulación deben esperar hasta que acabe el periodo de la tribulación para resucitar. Una vez más, debe recordarse que los santos de la tribulación pertenecen a la primera resurrección. Entre estos están las almas de los que están debajo del altar en Apocalipsis 6, 9 al 11. A estos se les dice que deben descansar hasta que otros como ellos hayan sido muertos. Esto incluirá aquel vasto número de Apocalipsis 7, 9 al 17 y de 14 al 13, Apocalipsis 20 al 4, para describir la experiencia de todos estos cuando dice: y vieron
y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aparentemente los santos de la tribulación serán levantados de una vez al fin de la tribulación. Sin embargo, debe hacerse una distinción clara entre la Iglesia por un lado y los santos del Antiguo Testamento y de la tribulación por otro. Aun cuando todos los santos muertos experimentarán resurrección, tan solo los santos de la Iglesia experimentarán el arrebatamiento. Quiero poner, hermanos, un poquito el orden más o menos, ¿vale? El orden de las resurrecciones. Primero, la primera resurrección es la de Cristo. Segundo, la segunda resurrección y los contemporáneos con Cristo. Cuando Cristo resucita, también resucitan los de su misma quintada, por decirlo así, de su misma generación. Tercero, la Iglesia resucita en el arrebatamiento. Cuarto, los 2 testigos, hermanos. Ya saben que en la tribulación va a haber 2 testigos, juntamente con los 144.000 sellados, que van a predicar el Evangelio, pero va a haber 2 testigos, hermanos, que prediquen, y dice la palabra del Señor que los pondrán en una plaza y los matarán, pero ellos resucitarán. Quinto, los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación resucitarán, hermanos, cuando se inicie el milenio, ¿vale? Sexto, los que son condenados en el juicio del trono blanco. Desde Adán, los que no han creído en el Señor, desde Adán hasta los últimos hombres de esos entonces, se celebrará un juicio, que es el juicio del trono blanco, y todas las personas que no son cristianas, que no creen en Jesús, dice la palabra del Señor que los que están ahora mismo en el infierno resucitarán. Por eso dice en Daniel que habrá resurrección de justos y resurrección de injustos. La resurrección de los justos es para vida eterna y la resurrección de los injustos es para confusión y muerte eterna, donde resucitarán, hermanos, para entrar en el lago de fuego cuando el Señor los enjuicie en el juicio del trono blanco. Creo que no me dejo ninguna resurrección y creo que lo he hablado por orden. Por lo tanto, hermanos, tengo que deciros en voz en cuello que no nos dejemos llevar por ningún viento de doctrina, que no nos dejemos, hermanos, confundir, que no nos dejemos, hermanos, convencer por ningún predicador. Os lo aseguro, lo garantizo, que cuando suene esta trompeta, como dice la Escritura, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Como he dicho antes que los 21 juicios del Apocalipsis se ha derramado sobre la tierra, sobre los pecadores, la Iglesia de Cristo se irá al reino de los cielos. Antes que se desenvainen y suenen las 7 trompetas de los juicios, sonará antes otra trompeta, otro shofar de gloria, donde rugirá una trompeta de que será de reunión, para reunir a los santos en Cristo que han resucitado y a la Iglesia de Cristo juntamente las nubes para estar en el reino de los cielos. Por lo tanto, solamente me queda decir: Maranatha, Cristo viene pronto, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a dar gracias al Señor por este estudio y después, hermanos, se corregirá el examen de esta lección y se contestarán a las preguntas, ¿vale? Dale gracias al Señor por este estudio, por su bendición. Gracias, Espíritu Santo, por haber estudiado este tema tan extraordinario del arrebatamiento. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, mi buen Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Voy a pedir a mi hermano...